Te voy a contar un canto de versos de amor y llanto. Corazón de fuego en ríos de gente, canto, suspiro y sol. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo me encuentro aquí en la casa de Luis Enrique Mejía Godoy, cantautor nicaragüense, y vamos a conversar un poco sobre la historia de una de sus canciones más conocidas, como lo es Somos Hijos del Maíz. Así es que acompáñenme. Si nos quitan el pan, nos veremos en la obligación de sobrevivir como lo hicieron nuestros abuelos, con el maíz fermentado en la sangre de los héroes. Bueno, Somos Hijos del Maíz es una de las canciones más emblemáticas de su carrera. Es un llamado a una necesidad urgente a sembrar, a producir, a consumir. Fue hecha por alguna o sugerida por alguna campaña institucional, alguna campaña gubernamental sobre alguna problemática en ese momento. Exactamente. ¿Cómo nace Somos Hijos del Maíz? Bueno, Somos Hijos del Maíz, en primer lugar, nace en 1980. ¿Qué sucede? Que el gobierno de turno de los Estados Unidos bloquea a Nicaragua, bloquea comercialmente, pero especialmente en ese momento el trigo, que era la base de alimentación para todo el pan que se hace en Nicaragua. Entonces se hizo una campaña para, a través del maíz, sustituir, además que el maíz es alimentación básica de Mesoamérica y por supuesto de Nicaragua, pero eso tenía un doble sentido, pues, de moralizar a la población, motivarnos e históricamente recuperar una cosa de identidad muy fuerte, cultural, social y en este caso políticamente también. Es decir, no nos van a vencer, podemos sobrevivir con el maíz. Entonces se creó una consigna que se llama El maíz, nuestra raíz. Entonces, a partir de eso, el Ministerio de Cultura hizo una convocatoria a todos sus artistas, músicos, pintores, bailarines, diseñadores, dibujantes, teatristas, etc. Y nos pusimos a trabajar cada uno. Cada uno hizo lo que quiso, ¿no? Yo trabajaba en el Ministerio de Cultura, recuerdo, y la anécdota que tengo para esto es que mi hermano Armando estaba haciendo un dibujo sobre el maíz. Y Coincidentemente, sí. Sí, no, por parte de la campaña. Por parte de la campaña. Sí, y él ya estaba haciendo algo. Cuando yo tenía una idea de hacer una canción sobre el maíz, me fui a la casa de Armando que quedaba enfrente, a mi casa, aquí en Serranías, y cuando lo vi dibujando, una mazorquita de maíz, pero la mazorquita de maíz era chiquita y parecía una granada. Y le digo, Armando, ¿y esa granada? ¿Qué estás haciendo una granada? Y Armando siempre me ha dicho, lo que ves es... Pareció una granada, pues una granada de maíz, le digo. Sí, de maíz. Inmediatamente se me prendió la chispa a mí. Entonces Armando, porque lo fui a buscar porque quería buscar un diccionario o un libro donde aparecieran todos los subproductos, que yo conocía algunos, pues por supuesto, la roquilla, la bicotela, viniendo del norte con mucha más razón, todo lo que se hace de maíz, la huirila, la tortilla, el pinolillo, el pinol, etc. Pero quería buscar más, porque yo tenía la idea de hacer una especie de retahila. Todavía no estaba armada la canción. Entonces eso fue el inicio, esa fue la causa, ese fue el motivo, esa fue la motivación del nacimiento de esta canción. Hicimos un disco que se llama Somos Hijos del Maíz, donde dan todas las canciones que se hicieron para entonces. ¿Y fue una canción que nace en un solo momento o tardó, o no, tuvo un proceso? Pues? No, es una canción que salió de un solo. Entonces empiezo, ¿qué pasó con
¿cómo es que se llama? La granada. La granada de fragmentación de maíz me dio la idea de los guerrilleros luchando. Y ahí es donde sale Leonel Rugama. Y entonces empecé a hacer una retrospectiva de la llegada de los españoles. Cuando llegaron los españoles nos sitiaron, nos quisieron joder, nos quisieron hacer que no muriéramos de hambre. Entonces, o sea que la frase de inicio de los antepasados, los españoles, todo eso nace con la canción. famosa frase de Leonel Rugama, nace con la canción. Es parte de la canción. No fue en el proceso. No, en el proceso después vamos a hablar de eso, que es la grabación, que es otra cosa, porque hay un proceso siempre en las canciones, un proceso de inicio, ¿no? Mi idea, donde escribo las primeras palabras, me motivo por esto, lo que sea, voy sustituyendo. Cuando empiezo a traer de la historia a nuestros abuelos, se me ocurre lo de Leonel. Como un flashback, como que si Leonel hubiera estado junto con los indígenas, que se rinda tu madre. No quiero hablar de la grabación, porque en la grabación eso adquiere otra connotación, otro sentido. Porque es un proceso, eso es lo bonito de esto, ¿no? Nace la canción, escribo, letra, música, guitarra, lo básico, después me junto con el mancotal, que vamos a hablar de eso. Pero cuando la compone, ¿tuvo un tiempo que fue interpretada solamente con guitarra y voz? ¿O desde que el momento que la compuso ya fue pensando también en un arreglo? Yo ya estoy pensando en mancotal, porque lo que pasa es que eran días muy intensos. El mancotal nace ese año. Y entonces cuando yo compongo esa canción, es una de las primeras canciones que hacemos con el mancotal, que la grabamos hasta 1981, pero la empezamos a cantar en 1980. Igual que La Josefana, igual que Mi Venganza Personal, igual que El Gigante que Despierta. Son las canciones, muchas canciones que en el 79 y 80 nacieron. ¿Te imaginas la intensidad que había, la motivación que uno sentía? Yo particularmente, pues, me sentía agobiado. Es decir, habían tantas cosas de las que hablar. Nacieron muchas, Pobrecito Mi Cipote, El Mayate, etcétera, ¿no? Entonces, pero volviendo, Somos Hijos del Maíz. Esto, en la medida que voy escribiendo, yo recuerdo que con Carlos hacíamos la tapisca, y que tiene que ver con el maíz también. Y por ahí menciona también el almacenamiento del maíz para la guerra y la paz. Y todo eso va construyendo. Cuando llego a los pregones, es porque voy descubriendo que la canción se va convirtiendo en un homenaje a toda la cultura de nuestro pueblo, donde el maíz es la raíz. Entonces me acuerdo de los vendedores ambulantes, itinerantes, que andan por las calles, todavía, ¿no? Vendiendo la chicha, vendiendo el atol, vendiendo los elotes cocidos, los elotes asados, etc. Y entonces empiezo a buscar los subproductos. Ahí sucede una cosa muy interesante, porque la canción tiene un proceso en ese sentido. Los productos cambiaron con el tiempo. Eso es lo que le iba a preguntar tiempo, yo, porque hay unos productos que no conozco. Por ejemplo, ¿qué es la montuca? La montuca es una especie de nacatamal que se hace en Mazatepe. ¿Todavía se hace? Sí, se hace en Mazatepe. Hay otra viendo la letra, el totoposte. Totoposte es un pan que se hace en Somoto. No sé si en la Segovia, si en Ocotal también es posible, ¿no? Ahí no están las biscotelas, ¿verdad? No están las biscotelas. No están las biscotelas. ¿Y cuál es lo distinto entre chicha de maíz, chicha pujagua y chicha raizuda? Bueno, una es de raíz, la otra es del hilo del maíz, ¿cómo se llama? Ajá. Del pelo de maíz, del pelo de maíz. Y la otra es la chicha más tradicional, la chicha bruja, pues. Y el chingue también es una bebida. Sí, el chingue es una bebida, igual que el pinolillo, pues. O el pinolo es una bebida, pero es un poquito más espesa, ¿no? Y se toma caliente y se toma al tiempo también. Esa canción yo la anduve haciendo, no sé, posiblemente 2-3 semanas, ¿verdad? Era urgente, había una presión.
Había que hacer algo. Y cuando se llega al momento de ponerle sonoridad al tema, ¿eso es un arreglo colectivo de usted como Sí. el Mancotal? O... Generalmente, vos sabés, porque me conoces bien, que cuando yo escribo una canción voy pensando en un arreglo, en sonoridad, en arreglo musical, en armonías, aunque no es lo más importante para mí, ¿no? Porque no soy una persona que conozca mucho de armonía, pero sí melodía y ritmo. Y las sonoridades. Por ejemplo, es curioso que en esa canción yo no le pusiera marimba, porque no, en las primeras canciones no utilicé la marimba. Después empezamos a utilizar... Más bien lleva un clarinete, ¿no? Sí, que es de la cultura popular nicaragüense. Sí. Pero además también todo esto tiene que ver con, bueno, son los instrumentos que están dentro del grupo. Que hay una mezcolanza de instrumentos. Interesante esto porque toda la primera parte es densa. Sí, sí. Crea una atmósfera, ¿no? Y se internaron en la montaña. ¿Por qué no lo digo yo? Porque el Gato era locutor. El Gato tenía una voz muy especial, además, digamos que se posesionaba del papel. Y se internaron en la montaña. El Los Gato Aguilar españoles tocaba percusión, bongo. tocaba percusión y hacía coros. Y cantó una canción de él en ese primer capítulo de Mancotal. No, y la parte de las frases se volvió como, o sea, toda la parte densa, cuando entra esa frase, ya sea dicha por usted en vivo o en Sí. disco, le da una característica, somos hijos del maíz, que la gente se pone... Claro, yo por esto todavía me pongo erizo de la propia... Porque la historia, digamos, eso es lo lindo de la historia, ¿no? Que te hace recordar un montón de cosas, de pasajes, de detalles, de cositas interesantes. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado la percusión. Entonces para mí era... Sí, teníamos un montón de instrumentos de percusión. Pararerirá, parerá, chan. Aquí hay batería, hay bombo. ¿Quién era el Mancotal de Somos Hijos del Maíz? Los que fuimos a Canadá, o sea, el Gato, el Conejo, Chepito, Luis Emilio, en el piano estaba Weimar Serrano, que acaba de fallecer. sí, ¿cómo que se llama? Chico, Harold González, que tocaba el saxofón y el clarinete, y hacía coros, y hacía muchos aportes. Harold, porque tiene un sentido del humor increíble que tiene, y se hizo famosa en la Retajila, el Atol, el atole de Harold. porque yo lo hacía. Digo, cuando yo, mira la canción esta, y todos los muchachos, a la pucha, qué bárbaro, qué bonita canción. Y es una canción que si no lleva el grito del atole en vivo, no. Y además y empieza tan, chan, 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 como un blues, tan, y se convierte en sónica, chan, 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 como vals, sónica, sí, nos quitan el pan, etc. Y entonces, y la paz, digo, clarinete, esa es mi idea, ¿por qué no fue saxofón? Bueno, pero fue clarinete. Y Ahora, entonces, pero espérate, cuando empiezo a decir yo, chiche, machiche, pues chicha, yo decía, el atol, decía yo, y dice Harold, el atol, y le hacía igualito como las vendedoras que pasaban frente a su casa. Y le digo, así lo vamos a hacer. Esa parte la hacemos. Entonces está el Gato, Harold y yo, cantando, diciendo. Pero la parte del mercado que va después del atol, ¿eso es del disco original o fue en vivo? Del disco original, pero no logramos lo que se hiciera la atmósfera del mercado. Sí, ahí el Gato tiene que ver mucho con eso. Dice, pongámosle ahí la gente que estaba, ¿me entendés? Entonces la gente decía, y todos los subproductos, y pareció una manifestación. Ahí estaba Gregorio Landau en ese disco. Agoyo, estaba Armando Ibarra. Entonces, Somos Hijos del Maíz pertenece al disco Un son para mi Un pueblo. son para mi pueblo. Que fue grabado en 1981 durante una gira en Canadá. En Canadá. El Mancotal era un laboratorio. El Mancotal. Yo primero hice,
antes de ponerle, le pusimos un nombre, el Mancotal, pero se llamaba Luis Enrique Mejía Godoy y el Grupo Experimental del Ministerio de Cultura. Larguísimo el título, pero eso era la idea. Que recordar que yo lo que yo hago no es folclore, lo que yo hago no es canto regional. Yo no hago música típica nicaragüense. Utilizo todos esos ingredientes, toda esa raíz, toda esa influencia, toda esa identidad, todito, muy fuerte. Entonces, ¿por qué somos hijos del maíz? ¿Por qué se convierte? Porque la gente lo hace. Nosotros teníamos una propuesta. Cuando la cantamos la primera vez, no recuerdo dónde fue, exactamente no recuerdo, pero una de las veces fue un concierto en el Teatro Rubén Darío. La gente casi que se ponía de pie, vibraba, ¿sabes? Y cantaba, y sí fue a aprender la canción, y se reía, y disfrutaba, y aplaudía. Una canción muy, muy fuerte. No recuerdo cuánto dura, fíjate, creo que dura como... En la actualidad igual. Porque de generación en generación. Yo he estado en festivales grandes, como el Son Nica, por ejemplo, que he estado con usted ahí trabajando, y ese público es público muy joven, de entre 15 y 25 años, y sigue siendo una canción que desde el inicio marca, pues. Los niños, pero eso se lo debemos, los autores, los compositores, los cantautores nacionales, se lo debemos a la familia, a la gente, al abuelo, al papa, al tío, al vecino, toda la gente que influenció, a los medios de comunicación también. Esa canción sonó... ¿Se puede decir que es de las canciones más sonadas de Luis Enrique con Mancotal? Yo creo. Bueno, lo que pasa es que La Josefana, como también fue una canción para la cruzada, eso era diario a todas horas del día. Mira, yo no sé, la verdad, ahora podemos medir. Si hubiera habido YouTube, si hubiera habido las redes sociales en ese tiempo, posiblemente, ¡pum!, hubieran estallado los teléfonos y todo. ¿Te imaginas todo lo que hubiera sido? Además, el proceso creativo también. Fíjate que al final, que es una cosa interesante, porque hay una palabra que se vuelve, que tiene dos significados, maíz y más. De esta manera seremos maíz nuevos. De esta manera seremos maíz nuevo. Uh-huh. Que tiene que ver con la milpa revolucionaria, con la siembra del futuro, con la utopía, con todo eso. Y esa parte, yo estuve tentado a ponerle unos chicheros. O sea, que dicen... Esto después lo realizamos en Un Son para mi Pueblo. ¿Fue parte de algún documental, algún trabajo que se recuerde? Bueno, seguramente. Además, se hicieron coreografías. Sí, todavía se sigue bailando en los colegios, es de las clásicas. Sí. Para bailar. Y lo que tiene que ver con la gente. La gente no le dice somos hijos del maíz, la gente le dice el atol. El atol. Cantate el atol. Y sucedía que yo salía a la calle y me decían el atol. Interesante, ¿no? Cómo se va apropiando la gente de esa canción. Quizás desde el punto de vista cultural es quizás la más importante de esa época. El punto de vista, porque logré rescatar muchas cosas. Y una canción larga. Así es. Pues no sé, yo satisfecho, súper satisfecho. Es una de las canciones que quiero, no más quiero, pues, pero es de las canciones que más quiero. No la que más quiero. Y se internaron en la montaña. Los españoles querían que se rindieran. ¡Que se rinda tu madre! Nuestro pueblo, nuestros abuelos, sobrevivieron a punta de maíz. Si nos quitan el pan, nos veremos en la obligación de sobrevivir como lo hicieron nuestros abuelos, con el maíz fermentado en la sangre de los héroes, con el maíz sembrado
desde siempre, desde antes que ensangrentaran nuestra tierra. Los cuervos, los piratas, la cruz, la espada y el capital. Somos hijos del maíz, constructores de surcos y de sueños. Y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de 1000 inviernos, 1 millón de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar. De abril a mayo, labrando, sembrando, tapiscando, desgranando, almacenando. Para la guerra y la paz, chicha de maíz, chicha pujagua, chicha reizuda, pelo de maíz, el atol, chingue de maíz, nacatamal, atolillo, perreque, tamalpisque, cosa de horno, totoposte, marquesote, pinolillo, pinol, pozol, itiste, chilote, elote, tortilla, guirila, rosquilla, hojaldra, puñuelo, montuca, incluso empanada. Es decir, el macizo e irreversible alimento del pueblo. De esta manera seremos más nuevos, de esta manera seremos más nuevos, de esta manera seremos más nuevos, de esta manera seremos maíz nuevo. Ay, cómo vuelas libre, tocando puertas, corazones y conciencias. Ay, vienes como lluvia, así de inmenso, así de terco, sos pulmón de la utopía. Te voy a contar un canto